con el señor Javier Zúñiga. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima y vamos a hablar con él sobre política monetaria y sobre política fiscal. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Viniendo a casa después de varios años. Sí, nuevamente y a tu disposición en lo que gustes. Vamos a hablar un poquito de política monetaria y fiscal, pero en términos sencillos, para que la gente, porque mucha gente a veces escucha noticias que tienen que ver con política monetaria y fiscal, pero no entiende qué cosa es. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de política monetaria y fiscal? Bueno, son las líneas directrices que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Banco Central de Reserva. En el primer caso de política monetaria, todas las decisiones de características políticas para tratar de que la inflación no sea tan elevada y para que el tipo de cambio no caiga de manera tan brusca. Y en el caso de política fiscal, el manejo adecuado de los ingresos conjuntamente con los egresos para tratar de que el déficit fiscal que Krugman dice que no es tan importante no sea tan elevado. Claro. Criterios que están en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. Es como, digamos, el padre de familia que tiene que regular la cantidad de dinero o de presupuesto que maneja en su economía familiar. Bueno, es lo mismo, pero trasladada al gobierno, de cierta forma. Y el déficit fiscal básicamente sería, digamos, la posibilidad de un hueco, una deuda, digamos, más gastos que ingresos, y eso obviamente preocupa porque de algún lado tiene que salir ese dinero, ¿no? Y básicamente es a través de tributos, usualmente es así. Bueno, el déficit fiscal es fundamental, como tú bien dices, es que el volumen de egresos es mucho mayor que el de ingresos. Gracias a Dios nosotros tenemos una ley de transparencia y prudencia fiscal en donde no debería ser mayor del 1%. El caso de Grecia ha sido niveles del 20%, claro, y hay países como los Estados Unidos que oscilan entre el 10 y el 14% de déficit. Eso quiere decir que el nivel de gasto es muchísimo mayor que el nivel de ingresos. La ventaja que tiene Estados Unidos es que, bueno, si ellos emiten bonos y todo el mundo le compra los bonos, inclusive cuando perdieron el grado de inversión, digamos, que es algo que teóricamente es muy raro, ¿no? Porque es los activos libres de riesgo, digamos, te quedas sin activo libre de riesgo y ¿qué pasa? Y no pasó nada, ¿no? La gente inclusive compró más bonos, más papeles de Estados Unidos. Sí, es un caso atípico, ¿no? Atípico. Fundamentalmente los teóricos de economía dicen que las deudas no deberían de ser mayores al 40% del PBI, y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y del Japón está por encima del 100%. Si eso ocurriría en una empresa estaría súper quebrada, y en el caso de la economía peruana, gracias a Dios, andamos en niveles de alrededor del 25% del PBI, que es una cifra súper manejable. Desde hace varios ministros de economía se ha venido recomprando la deuda, y antes recuerdo yo que era el 25% del presupuesto público y hoy día es el 10%. Por lo tanto, la deuda es muy chiquitita con respecto al PBI, y lo que permite es tener mayor cantidad de recursos para temas de inclusión social. Vayamos justamente ya a hacer un análisis de cómo estamos en términos de política fiscal. Y en el caso de la política fiscal, como bien dices, en realidad lo que se ha estado haciendo es aprovechando, digamos, un crecimiento que nos ha permitido de cierta forma ir ahorrando para poder ir pagando o reestructurando la deuda que se ha venido reestructurando durante todo este tiempo y logrando inclusive mejores condiciones para endeudarse, ¿no? Hemos salido, por ejemplo, a emitir bonos, inclusive bonos en moneda local, que era algo que probablemente en otros años no se podría haber visto, que inversionistas compren tu deuda, pero la compren en tu propia moneda, inversionistas extranjeros. En términos de política fiscal en general, ¿cómo andamos? Yo creo que bastante bien, y no ahora, sino hace varios ministros de Economía, en donde lo que se ha tratado de hacer en el tema de la deuda es venirla recomprando, y como tú bien dices, se ha colocado hasta papeles en soles en condiciones no muy interesantes y de largo plazo que ningún otro país hubiera podido hacer. Yo creo que el tema tributario se está manejando bien. Acaba de emitirse un dispositivo en donde se abre la posibilidad que el SUNAT pueda crecer en número de personas, pueda capacitarse, pueda tener niveles remunerativos un poco mejores, porque el SUNAT tiene que potenciarse. Si nosotros queremos reducir la evasión y ampliar la base tributaria, tenemos que tener mayor cantidad de personal
y bien preparado, bien capacitado para que pueda ejercer esa labor bien. Por lo tanto, el tema de que haya caído la recaudación un mes no significa que esté cayendo, porque sería ilógico. Crecemos a niveles del 5.6% y está cayendo la recaudación. Eso no puede ocurrir, ¿no? Porque eso va de la mano. Por lo tanto, lo que se requiere es ampliar la base tributaria, reducir la evasión, reducir, ¿no?, los temas vinculados, ¿no?, a temas aduaneros, y de esa manera, pues lógicamente la recaudación va a ser mayor. Entiendo de que se han fijado como meta 16% con respecto al PBI, sí, que es una meta elevada, pero yo creo que la política fiscal, que repito, la manda el Ministerio de Economía, pero recauda el SUNAT, está en buenas manos, y creo que esa ampliación que les han dado desde el punto de vista administrativo es bastante coherente en un país que está creciendo, no bien. Y ahora el tema ahí del papel de la SUNAT en la política fiscal es importante, porque, volviendo al ejemplo de las familias, para que nos puedan entender fácilmente, en una familia tienes ingresos y tienes egresos, y los ingresos, en este caso del gobierno, básicamente son la recaudación de todos los impuestos, de todos los tributos que hay, y la SUNAT es quien se encarga de hacer esa recaudación. Pero ahí el papel más importante, más inclusive que la SUNAT, es de todas aquellas personas que tributamos. Porque si las personas no tributan, en realidad no va a haber ese dinero suficiente en el gobierno para poder hacer gasto, y sobre todo gasto en políticas, digamos, de mejora de infraestructura de largo plazo, por ejemplo, ¿no? O políticas muy focalizadas en el tema de políticas sociales tomadas por el MIDES. Eso es evidente, ¿no? El SUNAT juega un papel fundamental en el tema de la recaudación o en el tema de ingresos, y lo que tiene que hacer no es trabajar el tema de conciencia desde los niños, porque todos debemos de pagar impuestos, ¿no? Y también la de trabajar intensamente para que los informales se conviertan en formales, y tratar de bajar los niveles de elusión y de evasión, ¿no? A través de los mecanismos formales, evidentemente, que tiene, y de esa manera la recaudación tendrá que crecer en los mismos niveles, no que lo que está creciendo la economía peruana. Y en el caso de la política monetaria, para cerrar, en breve, ¿cómo ve la política monetaria del Banco Central de Reserva? Bueno, son las líneas directrices también del Ministerio de Economía y Finanzas, pero el Banco Central, ¿no?, desde el punto de vista estatutario, se preocupa de dos temas fundamentales: la inflación y el tipo de cambio. Yo creo que el Banco Central... Pero básicamente la inflación, en realidad, el tipo de cambio es, digamos... Sí, claro, pero uno es colateral del otro. Yo creo que desde el año 1992, en donde se hace o se convierte en una institución autónoma, en donde tienen la posibilidad de recibir una preparación diferente todos los economistas que trabajan allí, no ha despegado profundamente. Yo creo que está en manos de un hombre que conoce el tema de política monetaria. La inflación en este momento no está en rango meta, en este momento. Pero va a tender, en teoría, a terminar dentro del rango meta en el año, ¿no? Yo pienso que sí, pero tal vez en niveles de 3% o alrededor de 3%. No es lo mismo del año pasado. El año pasado crecieron mucho el precio de los alimentos, hablo trigo, maíz, cereales, ¿no?, y también petróleo. Este año solamente está creciendo un poco más el petróleo, por lo tanto, el segundo semestre lo más probable es que la inflación será bastante menor. Esperemos efectivamente entonces que terminemos el año con una inflación de alrededor del 3% dentro del rango meta. Muchas gracias Javier, por estar acá en Valor Agregado, y van a poder también ver los comentarios de Javier Zúñiga en el Facebook de Valor Agregado, que nos pueden encontrar en